No hay nada peor que un apretón de manos tenso cuando un jugador se ha acostado con la pareja del otro y aún así se ven obligados a enfrentarse en directo por televisión. It was the hardest period for us because it felt like the world was against us. En el fútbol, acostarse con la pareja de un compañero de equipo ha dado lugar a acuerdos de divorcio millonarios y a momentos tensos en el campo, en los que los jugadores apenas podían estar uno al lado del otro. En un caso desgarrador, todo terminó con el suicidio de una de las personas involucradas. Mauro Icardi. Mauro Icardi comenzó a acostarse con la esposa de su compañero de equipo, se casó con ella y se convirtió en padrastro de los hijos de su compañero. Todo esto comenzó cuando Icardi aún era un joven jugador en la Sampdoria. Aquel entonces, Maxi López era la estrella consolidada del club e Icardi era el chico nuevo que intentaba encontrar su lugar. López lo tomó bajo su protección, lo ayudó a adaptarse, lo invitó a su casa y lo trató como a un hermano menor. Icardi pasaba tiempo con la familia de López, incluida su esposa, Wanda Nara. Al mismo tiempo, el matrimonio de López con Wanda ya estaba pasando por dificultades. Fue entonces cuando Icardi cruzó la línea. A espaldas de López, Icardi comenzó una relación secreta con Wanda. Cuando López y Wanda se separaron oficialmente, Icardi no perdió tiempo en hacer público el asunto. En cuestión de meses, ya estaba saliendo abiertamente con la ex esposa de su antiguo compañero de equipo. Poco después, se casó con ella, pero eso no fue todo. Al casarse con Wanda, Icardi también asumió el papel de padrastro de los hijos de López. Imagínate perder a tu esposa a manos de tu compañero de equipo y luego verlo criar a tus hijos. Eso es exactamente lo que pasó. Las consecuencias fueron brutales. López eliminó por completo a Icardi de su vida y su rivalidad se hizo famosa en todo el mundo del fútbol. Antes de un partido, López se negó a darle la mano a Icardi durante la alineación previa al partido, un momento que se volvió viral en todo el mundo. Los aficionados quedaron impactados. Los jugadores tomaron partido. Icardi se ganó al instante la reputación de ser una de las figuras más despiadadas del fútbol fuera del campo. Icardi y Wanda tuvieron hijos juntos, pero su relación se convirtió en años de caos. En un momento dado, Wanda acusó a Icardi de serle infiel, mientras que Icardi afirmó que ella estaba manipulando su carrera. Finalmente, se separaron. Hoy en día, Icardi ha rehecho su vida sentimental, mientras que Wanda se ha distanciado públicamente de él. López vive tranquilamente lejos del drama, centrándose en su propia familia. A continuación, tenemos un escándalo de una liga inferior tan trágico que terminó con un compañero de equipo quitándose la vida. Paul Terry. Paul Terry se acostó con la prometida de su compañero de equipo y las consecuencias terminaron en una de las historias más oscuras que ha visto el fútbol inglés. Ocurrió en 2010, mientras Terry jugaba para el Rushden and Diamonds. Su compañero de equipo, Dale Roberts, era el portero del club y estaba comprometido con Lindsay Cowan. Según la mayoría de los testimonios, Roberts era tranquilo, muy querido y profundamente comprometido con su relación. Entre bastidores, Paul Terry comenzó una aventura secreta con Lindsay. Cuando Roberts se enteró, quedó destrozado. Sus amigos dijeron más tarde que estaba devastado por la traición, no solo de su pareja, sino de alguien con quien entrenaba y jugaba cada semana. Según se informa, el ambiente en el vestuario se vino abajo. Apenas unos días después de enterarse de la aventura, Dale Roberts fue encontrado muerto en su casa. Se había quitado la vida. Tenía 24 años. La noticia conmocionó al fútbol inglés. Personas cercanas a él dijeron más tarde que simplemente ya no podía soportar la vergüenza. Los rumores sobre su prometida y su compañero de equipo se extendieron rápidamente y de repente algo profundamente personal se convirtió en chisme del club. Él ya tenía problemas de salud mental desde hacía tiempo y esto solo se sumó a ellos. Sus amigos notaron que se alejó, dejó de hablar y apenas dormía. Incluso presentarse al entrenamiento se volvió difícil. Imagínate entrar al vestuario sabiendo que todos lo saben. Ese tipo de presión te carcome. Cuando combinas todo eso con años de estrés emocional, simplemente se volvió demasiado para él. Llegaron homenajes de clubes de todo el país. El Rushden pospuso los partidos. Compañeros de equipo describieron a Roberts como amable, gentil y completamente tomado por sorpresa por lo que había sucedido. Su muerte desencadenó conversaciones generalizadas sobre la salud mental en el fútbol, particularmente entre los jugadores de ligas menores que no cuentan con los mismos sistemas de apoyo que las estrellas de primera división. Paul Terry fue despedido inmediatamente por el club. Emitió una disculpa pública diciendo que estaba profundamente avergonzado y devastado por la muerte de Roberts
Roberts, pero para muchos, el daño era irreversible. La carrera profesional de Terry terminó efectivamente en ese momento. Desapareció por completo del fútbol profesional. La prometida de Roberts, Lindsay, también desapareció de la vista del público, mientras que la familia y los amigos de Roberts quedaron de luto por una pérdida que nunca debió haber ocurrido. A continuación, tenemos una traición que convirtió a dos estrellas en ascenso en enemigos de por vida. Thibaut Courtois. Thibaut Courtois se acostó con la novia de su compañero de equipo mientras ambos intentaban abrirse camino en el fútbol de élite. Esto ocurrió al principio de la carrera de Courtois, cuando él y Kevin De Bruyne acababan de fichar por el Chelsea y estaban ascendiendo en las categorías inferiores de la selección belga. Eran jóvenes, ambiciosos y se esperaba que crecieran juntos como el futuro del fútbol belga. En ese momento, De Bruyne salía con Caroline Lienen. Su relación no era perfecta, pero seguían juntos cuando Caroline pidió un poco de espacio y se fue de viaje a España. Ahí fue cuando Courtois entró en escena. Mientras De Bruyne pensaba que simplemente estaban tomando un descanso, Caroline terminó quedándose con Courtois y acostándose con él. La situación no se mantuvo en secreto por mucho tiempo. Caroline admitió más tarde lo que había pasado en entrevistas, diciendo que Courtois la había tratado mejor en una noche que De Bruyne durante toda su relación. De Bruyne se enteró y eso lo destrozó. Más tarde confirmó la historia públicamente, indicando que Courtois lo había traicionado mientras fingía ser su amigo y compañero de equipo. A partir de ese momento, los dos apenas se hablaron. La tensión se trasladó directamente a la concentración de la selección belga, donde, según se informa, las cosas se volvieron tan incómodas que los entrenadores tuvieron que intervenir para evitar que afectara al rendimiento. Imagina alinearte junto al tipo que se acostó con tu novia. Esa era la realidad de De Bruyne. Courtois hizo caso omiso de las críticas y siguió construyendo su carrera hasta convertirse en el portero titular del Real Madrid y ganar títulos de la Liga de Campeones. De Bruyne también reconstruyó su vida personal, casándose más tarde con Michelle Lacroix y formando una familia, pero el daño fue permanente. Incluso años después, los aficionados siguen sacando a relucir la traición cada vez que ambos comparten el campo. De Bruyne ha admitido que le afectó profundamente, mientras que Courtois ha evitado en gran medida abordarlo públicamente. Hoy en día, Courtois está casado y tiene hijos, y lleva una vida familiar estable en España. De Bruyne también está casado, tiene hijos y se centra en su carrera. A continuación, tenemos a un capitán de Inglaterra cuya supuesta aventura le costó el brazalete de capitán y puso fin a una amistad en directo por televisión. John Terry. John Terry fue acusado de acostarse con la pareja de su compañero de equipo, lo que desencadenó uno de los mayores escándalos del fútbol inglés. En 2010, Terry no era un simple defensa más, era el capitán del Chelsea, el capitán de Inglaterra y uno de los líderes más respetados de la Premier League. Al mismo tiempo, su compañero de selección inglesa, Wayne Bridge, atravesaba problemas de pareja con su novia, Vanessa Perroncel. Entonces surgieron las acusaciones. Los tabloides británicos informaron que Terry había tenido una relación secreta con Perroncel, mientras Bridge aún estaba muy unido a ella. Terry negó la relación, pero la historia se hizo pública de todos modos. Los titulares dominaron los medios deportivos durante semanas y el momento no pudo haber sido peor. Inglaterra se encaminaba hacia el Mundial de 2010. Consecuencias fueron inmediatas. El seleccionador de Inglaterra, Fabio Capello, le quitó la capitanía a Terry, alegando que la distracción era demasiado grande. Eso, por sí solo, fue una caída en desgracia enorme. Pero el momento decisivo llegó cuando el Chelsea se enfrentó al Manchester City. Durante la fila de saludos previos al partido, Wayne Bridge se negó a darle la mano a Terry. No lo miró ni le prestó atención. Más tarde, Bridge se retiró de la selección inglesa, alegando que no quería que la situación se convirtiera en un circo. Independientemente de si la relación se demostró o no, el daño fue permanente. La amistad había terminado. La esposa de Terry decidió apoyarlo y siguen juntos hoy en día con sus hijos. Él continuó jugando para el Chelsea, ganando trofeos y terminando su carrera como uno de los capitanes más condecorados del club. Bridge, por otro lado, se alejó de los reflectores y finalmente se retiró en silencio. Hasta el día de hoy, las opiniones siguen divididas sobre lo que realmente sucedió. Pero probado o no, el escándalo le costó a Terry la capitanía de Inglaterra y cambió para siempre la forma en que muchos aficionados lo veían. A continuación, tenemos a un mediocampista ganador de la Liga de Campeones, cuya supuesta aventura acabó con el matrimonio de su compañero de equipo. Michael Ballack. Michael Ballack fue acusado de tener una relación con la esposa de su compañero de equipo, lo que convirtió una situación privada en el vestuario en una disputa silenciosa que nunca se hizo pública por completo. Esto supuestamente ocurrió durante la etapa de Ballack en el Chelsea, cuando era uno de los líderes veteranos del club. Shevchenko
y una figura clave en su mediocampo. En el mismo club estaba el joven defensa Christian Lell, casado con Daniela Aumann. Según los informes que circulaban en los medios alemanes en ese momento, Ballack y Daniela comenzaron a verse mientras ambos eran aún compañeros de equipo. No hubo ninguna conferencia de prensa dramática ni disculpa en Instagram, solo rumores silenciosos que finalmente llegaron a oídos de Lell, y eso fue suficiente. El matrimonio de Lell se rompió poco después y su carrera en el Chelsea nunca se recuperó del todo. Mientras Ballack seguía siendo titular en los partidos importantes y levantando trofeos, Lell se fue desvaneciendo poco a poco del fútbol de alto nivel, hasta que finalmente dejó el Chelsea y acabó en clubes más modestos. Ni Ballack ni Daniela confirmaron públicamente la relación, pero fuentes internas afirmaron que la tensión dentro de la plantilla era real. Según se dice, Lell se sintió traicionado, no solo por su esposa, sino por un compañero veterano en quien se suponía que debía confiar. Ballack, por su parte, siguió como si nada hubiera pasado. Siguió siendo una pieza clave de la plantilla del Chelsea, jugó en finales importantes y más tarde regresó a Alemania antes de retirarse. La historia nunca estalló como lo hicieron otros escándalos, en gran parte porque Ballack evitó hacer comentarios públicos y los medios de comunicación no presionaron mucho. Tras retirarse, Ballack se convirtió en comentarista de televisión y mantuvo una vida personal relativamente discreta. Lell acabó dejando el fútbol profesional por completo y siguió adelante en silencio, lejos de las ligas de élite. Hoy en día, Ballack sigue activo en los medios y como analista de fútbol, mientras que Lell vive en la intimidad y rara vez habla de su época como jugador. A continuación, tenemos a un ganador de la Copa del Mundo cuyo supuesto romance en el vestuario destruyó la relación de otro compañero de equipo, Mesut Özil. Mesut Özil fue acusado de acostarse con la novia de un compañero de equipo, convirtiendo una situación privada dentro de la plantilla en otra incómoda historia de traición. Esto supuestamente ocurrió durante los primeros años de Özil en la selección alemana, más o menos en el mismo periodo en que ascendía rápidamente a nivel de clubes y se convertía en uno de los mediocampistas jóvenes más prometedores de Europa. En ese momento, Özil era compañero de equipo de Christian Lell, quien mantenía una relación con Melanie Rickinger. Según los informes que circularon en la prensa sensacionalista alemana, Özil y Melanie comenzaron a verse mientras Lell aún creía que ellos seguían juntos. Y así, sin más, otro compañero de equipo se enteró por las malas. No hubo fotos filtradas ni confrontaciones públicas, pero fuentes internas afirmaron que Lell se sintió traicionado, tanto por su novia como por un compañero de equipo en quien confiaba. La relación terminó poco después, y cualquier amistad que existiera entre Özil y Lell se acabó. Lo que lo hizo doler aún más fue el momento. La carrera de Özil estaba despegando, se estaba convirtiendo en una figura central para Alemania, lo que pronto le valió un traspaso al Real Madrid y más tarde al Arsenal. Su reputación en el campo no hizo más que crecer, mientras que la carrera de Lell se alejaba lentamente de los reflectores. Profesionalmente, Özil no se vio afectado por las acusaciones, siguió siendo titular en los partidos, acumulando asistencias y construyendo su reputación como uno de los creadores de juego más creativos del fútbol. Lell, por su parte, abandonó discretamente el fútbol de élite poco después, alejándose finalmente del deporte por completo. Años más tarde, Özil sentó cabeza. En 2019, se casó con Amine Gülşe, una ex Miss Turquía, en una gran ceremonia a la que asistieron estrellas del fútbol y figuras políticas. La pareja ahora tiene hijos y lleva una vida familiar mucho más privada. Lell se ha mantenido completamente al margen de los titulares futbolísticos y rara vez habla públicamente sobre su carrera o su vida personal. A continuación, tenemos a un ícono de Manchester que no se acostó con la esposa de un jugador, sino con su propia asistente, David Beckham. David Beckham fue acusado de tener una aventura con su asistente personal, lo que convirtió su matrimonio en noticia de primera plana en todo el mundo. En 2004, Beckham jugaba en el Real Madrid y ya era uno de los deportistas más famosos del planeta. Su matrimonio con Victoria Beckham era una marca global en sí misma. Entonces, Rebecca Luz, su ex asistente, afirmó públicamente que había tenido una aventura con él mientras trabajaba en España. Las acusaciones se extendieron como la pólvora por los tabloides británicos y los medios internacionales. Luz concedió entrevistas en las que describió la relación con detalle. Beckham lo negó todo, calificando las acusaciones de ridículas y falsas. A pesar de la negación, el daño ya estaba hecho. Victoria lo apoyó públicamente y la pareja siguió junta, pero el escrutinio fue intenso. Paparazzi los seguían constantemente y cada aparición era analizada. Rebecca Luz no se limitó a insinuarlo. Acudió al programa 60 Minutes y lo contó todo. Describió cómo conoció a David
Beckham mientras trabajaba como su asistente en Madrid, afirmando que la aventura comenzó cuando Victoria estaba fuera de la ciudad. Dijo que Beckham la cortejó, le envió mensajes coquetos y la hizo sentir especial antes de distanciarse repentinamente. El documental de los Beckham en Netflix volvió a abordar las acusaciones de la aventura, mostrando cómo el escándalo casi rompió su matrimonio. It was the hardest period for us because it felt like the world was against us. Con el tiempo, la tormenta pasó. Cam continuó su carrera en Madrid, luego se mudó al LA Galaxy y finalmente construyó un imperio empresarial tras su retiro. Hoy en día, David y Victoria Beckham siguen casados y tienen 4 hijos. Su matrimonio ha sobrevivido a uno de los mayores escándalos de infidelidad que ha visto el fútbol. A continuación, tenemos a un mediocampista francés cuya traición en el vestuario sacudió a una de las familias más legendarias del fútbol. Jean-François Larios. Jean-François Larios fue acusado de tener una aventura con la esposa de su compañero de equipo, lo que destrozó la confianza dentro de la selección francesa. Esto ocurrió a principios de la década de 1980, cuando Larios formaba parte de la generación dorada de Francia y jugaba junto a algunas de las mayores estrellas del país. Una de esas estrellas era Michel Platini, el capitán de la selección nacional y ya en camino de convertirse en un ícono mundial. Según informes que salieron a la luz más tarde, Larios se involucró con la esposa de Platini, Christelle, mientras ambos hombres aún eran compañeros de equipo. Y una vez que Platini se enteró, todo cambió. A diferencia de algunos de los otros escándalos de este video, este no se desarrolló a través de la prensa sensacionalista o fotos filtradas. Estalló dentro del vestuario. Platini se enfrentó a Larios directamente y las consecuencias fueron inmediatas. Larios quedó prácticamente excluido de la selección y nunca volvió a jugar para Francia. Así, sin más, su carrera internacional había terminado. Larios admitió más tarde la aventura, confirmando que había cruzado la línea y traicionado a su compañero de equipo. Ha hablado abiertamente en entrevistas sobre cómo ese error destruyó su lugar en la selección nacional y alteró para siempre el rumbo de su carrera. Platini, por su parte, siguió adelante sin él. Francia logró un éxito histórico al ganar la Eurocopa de 1984 con Platini como capitán, mientras que Larios se quedó mirando desde afuera. Su carrera en los clubes continuó, pero nunca recuperó el mismo estatus ni las oportunidades que había tenido antes. Platini permaneció casado durante años después de eso y llegó a convertirse en uno de los dirigentes más poderosos del fútbol, llegando a ocupar el cargo de presidente de la UEFA. Larios se desvaneció del centro de atención, convirtiéndose en uno de esos jugadores recordados menos por los trofeos y más por una sola decisión devastadora. Hoy en día, el legado de Platini está ligado a su brillantez en el campo y a su posterior carrera política en el fútbol. Larios vive tranquilamente, reflexionando de vez en cuando sobre el asunto como el momento en que todo se desmoronó. A continuación, tenemos a una leyenda del Manchester United, cuya aventura secreta no fue con la esposa de un jugador, sino con alguien mucho peor: Ryan Giggs. Ryan Giggs mantuvo una relación secreta con la esposa de su hermano durante años, mientras se presentaba públicamente como el hombre de familia por excelencia del fútbol. Durante más de 2 décadas, Giggs fue visto como el profesional modelo, un solo club, trofeos sin fin. Estaba casado, tenía hijos y se había forjado una reputación como la encarnación de la lealtad en el Manchester United. Su imagen era impecable. Entonces, en 2011, todo se derrumbó. Se reveló que Giggs había estado teniendo una aventura con la esposa de su hermano, Rodri Giggs, Tasha Lever, durante casi 8 años. 8 años de encuentros secretos, mentiras y vidas dobles. Su hermano ni siquiera se enteró directamente por su familia. Se enteró a través de los medios de comunicación. Reflexionemos sobre esto. La traición golpeó fuerte y rápido. Giggs emitió una breve disculpa, admitiendo que se había comportado mal y pidiendo privacidad. Su matrimonio terminó poco después. Su relación con su hermano quedó efectivamente destruida de la noche a la mañana, y Rodri dijo más tarde que le llevó años superar el daño emocional. Profesionalmente, Giggs siguió adelante. Terminó su carrera como jugador en el Manchester United, se convirtió brevemente en entrenador interino y más tarde asumió el cargo de seleccionador de Gales. Pero el escándalo lo siguió a todas partes, cambiando para siempre la forma en que los aficionados veían su legado. La imagen de héroe silencioso había desaparecido. Rodri, por su parte, se alejó por completo del fútbol y habló abiertamente sobre el impacto de
perder a su esposa y a su hermano al mismo tiempo. Más tarde apareció en entrevistas hablando de la traición, describiéndola como uno de los períodos más oscuros de su vida. Desde entonces, Giggs ha mantenido su vida personal en gran parte privada. Ya no está casado y rara vez habla públicamente sobre la aventura. Rodri ha reconstruido su vida lejos de los focos. A continuación, tenemos al capitán de la selección de Estados Unidos, cuya aventura secreta sacudió a todo el vestuario y le costó su puesto en la selección. John Harkes. John Harkes se acostó con la esposa de un compañero de equipo y las consecuencias fueron tan graves que lo expulsaron de la selección de Estados Unidos. Esto ocurrió a finales de la década de 1990, cuando Harkes era uno de los nombres más importantes del fútbol estadounidense. Había sido capitán de la selección masculina de Estados Unidos, jugó en varios mundiales y era considerado un líder en el equipo. Al mismo tiempo, era compañero de equipo del delantero Eric Wynalda. Entre bastidores, Harkes supuestamente comenzó una relación con la esposa de Wynalda, Amy Ward, y una vez que la verdad salió a la luz, todo estalló. La aventura causó una tensión enorme dentro de la concentración de la selección. Según múltiples informes, el seleccionador Steve Sampson decidió que la situación estaba envenenando al equipo y tomó una decisión brutal. Harkes fue expulsado de la selección justo antes del Mundial de 1998. Para un jugador que había sido capitán y pilar del equipo, fue una caída estrepitosa. Harkes nunca volvió a jugar otro partido de mundial con Estados Unidos. Wynalda confirmó más tarde la relación públicamente, indicando que la traición iba mucho más allá del fútbol y destrozó amistades que se habían forjado a lo largo de años. Según se informa, el vestuario quedó dividido y el daño emocional persistió mucho tiempo después de que Harkes se fuera. Harkes intentó seguir adelante con su carrera en el club, continuando como profesional en la MLS, pero su reputación internacional nunca se recuperó. Finalmente, pasó a dedicarse al entrenamiento y al desarrollo de jóvenes, manteniendo un perfil mucho más bajo que durante su época como jugador. Wynalda también se alejó de la selección nacional poco después, convirtiéndose más tarde en entrenador y figura mediática. Hoy en día, Harkes está casado y centrado en el entrenamiento, mientras que Wynalda se ha labrado una vida en la radiodifusión y la gestión. Ninguno de los dos se ha reconciliado plenamente en público. A continuación, tenemos una traición en la selección nacional que destruyó silenciosamente amistades a puerta cerrada en el fútbol africano. Jordan Ayew. Jordan Ayew fue acusado de acostarse con la esposa de un compañero de la selección nacional, lo que convirtió una relación privada en una ruptura silenciosa dentro de la selección de Ghana. Esto supuestamente ocurrió mientras Ayew formaba parte de la selección absoluta de Ghana, jugando junto al mediocampista Afriyie Acquah. En ese momento, ambos jugadores eran convocados regularmente para la selección y se esperaba que crecieran juntos como parte del futuro de Ghana. Acquah estaba casado con Amanda Acquah y según todas las apariencias, las cosas iban bien. Entonces surgieron informes que afirmaban que Jordan Ayew había tenido una relación con Amanda a espaldas de Acquah. A diferencia de muchos escándalos de esta lista, este no se hizo viral en la prensa sensacionalista ni se convirtió en vídeos virales. No hubo fotos filtradas, ni conferencias de prensa, ni confrontaciones dramáticas captadas por las cámaras. En cambio, la historia circuló discretamente por los medios de comunicación y los círculos futbolísticos ganeses, y fuentes internas afirmaron que la traición causó una grave tensión dentro de la selección nacional. Una vez que Acquah se enteró, la relación entre los dos jugadores terminó de hecho. Fuentes cercanas al equipo afirmaron que la comunicación se interrumpió por completo y que el ambiente se volvía incómodo cada vez que ambos estaban presentes en la concentración. Según se informa, los entrenadores tuvieron que manejar la situación con cuidado para evitar que afectara el rendimiento del equipo. Ayew nunca se pronunció públicamente sobre las acusaciones. Acquah también guardó silencio, pero el daño ya estaba hecho. A nivel profesional, Ayew continuó su carrera en Europa, jugando en la Premier League y manteniéndose en los planes de la selección de Ghana. La participación internacional de Acquah se fue desvaneciendo gradualmente y su carrera en los clubes nunca volvió a alcanzar el mismo nivel de visibilidad. En el ámbito personal, se dice que el matrimonio de Acquah se rompió tras las acusaciones de la aventura. Amanda desapareció de la vida pública, mientras que Acquah se alejó de los focos. Ayew se instaló más tarde en una vida personal más tranquila y ahora tiene hijos propios, manteniendo sus relaciones en gran medida en la esfera privada. Acquah también siguió adelante, centrándose en el fútbol lejos de la atención internacional. Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Goal Rivals para no perderte los próximos.